Los recuerdos pueden paralizar nuestra visión de Dios. En ocasiones los recuerdos son tan dolorosos, tan traumáticos, que no le permitimos a Dios hacer una restauración espiritual completa. Los recuerdos pueden ser terribles. Los recuerdos pueden causar dolor. El resentimiento que se acumula, la incomprensión, lo creas o no, mutila los sueños. Lo que pensaste que era y no es, te duele. Duele reconocer que lo que vives no es lo que quieres. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo cambiar algo que irreversiblemente es imposible? A lo mejor has tratado de disimular, pero con muy pocos resultados. Y surgen las preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué vivo estancado al pasado? Analizas tu vida y te das cuenta que los logros y los sueños que tenías en mente no los alcanzaste. Y te haces preguntas y te cuestionas, ¿por qué el pasado me está atormentando? ¿Por qué hay resentimiento? ¿Por qué estás viviendo una vida que no quieres vivir? ¿Por qué estoy disimulando? Quiero una cosa y hago otra. El recordar no es malo. A mí me gusta recordar lo que hice en el pasado, pero no me quedo estancado en el pasado. El pasado quedó en el pasado. Como dice Rodrigo Silva en una de sus canciones, la agrupación Santo Remedio, el pasado pasó de moda. El recordar no es malo. Israel no olvidaba el pasado en el desierto cuando estuvo en Egipto. Ellos tenían sed, hambre, estaban cansados de andar de un lugar hacia otro y recordaban cuando estaban en Egipto. Y ellos decían, con lo bien que estábamos en Egipto, éramos esclavos sí, pero al menos no estábamos andando. Al menos teníamos todo lo que necesitábamos. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Israel creía en ese momento que Egipto era la mejor opción, era lo mejor. Analicemos lo anterior. Trabajo forzado, maltrato, muerte de muchos niños, esclavitud por más de 400 años. ¿Era mejor Egipto? Para el pueblo de Israel en ese momento sí. Cuando el ser humano se encuentra rodeado de carencias, en el momento hace comparaciones que son poco razonables, pero que en cierta manera tienen alguna lógica. Recordar no es malo. Lo negativo es tratar de vivir caprichosamente eventos de nuestra vida pasada, es decir, vivir de los recuerdos. Eso puede hacer que te sientas mal contigo mismo. Te autoculpas. No puedes castigarte por lo que pasó. Tu pasado no puede ser mejor que tu presente. Porque hoy frente a ti está Jesucristo. Y Jesucristo está guiándote en el camino. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 4 al 6, dice, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En el libro de Génesis nos narra una historia de un joven llamado José. Es el personaje que quiero presentarte en esta sección. José. Su padre Jacob lo amaba. Sus hermanos lo aborrecían. Jacob amaba a José. Y amaba a José porque Jacob amaba a su esposa Raquel. Y en esa vejez, Raquel tuvo a José y a Benjamín.
Jacob tuvo varias esposas, pero estaba enamorado de Raquel. Y al estar enamorado de Raquel, estaba enamorado de sus 2 hijos. De esto te hemos compartido en alguna vez. Cuidado, padres, de amar más a un hijo que a otro. Aquí tenemos a Jacob, que tenía muchos hijos e hijas, pero amaba más, consideraba más a 2 de sus hijos. ¿Por qué? Porque al tener 4 esposas y al luchar toda su vida por una, Raquel, Jacob estaba enamorado de ella. Esto le pasó también a Elcana, que tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Ana fue la madre de Samuel. Y si tú lees la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que Elcana amaba más a Ana que a Penina, aunque Penina podía darle hijos. Aquí vemos a un padre Jacob cómo tiene más en consideración a José que a sus otros hermanos. Por eso sus hermanos lo aborrecían, no podían ni verlo. Jacob amaba a José como Jesucristo nos ama a ti y a mí. Aún mayor es el amor de Jesús, que dio su vida por ti y por mí. José tuvo sueños. Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. Hubo envidia de sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 14. José luego fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Esto lo puedes leer, Génesis capítulo 37, versículo del 8 al 28. José sufrió acusaciones falsas. Génesis capítulo 39, versículo 13. Y José otra vez se reúne con sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículos 3 y 4. De la misma manera que en José pasó lo que pasó y la misma familia lo alejó, debemos entender que los que nos hicieron daño fue con un propósito. Y yo puedo sentir que ese propósito es el de hacerles bien. Y tú dirás, ¿cómo? Si este familiar mío, si este padre, si esta madre me abandonaron, me hicieron daño, me maltrataron. ¿Y vas a pagar mal por mal? ¿Tú que dices que eres cristiano? ¿Tú que dices amar a Dios? A lo mejor lo que tenemos que hacer es que si nos han tratado mal, nosotros devolverles bien, hacerles bien. Y con ese acto no solamente vuelves a ver a tu padre como José y Jacob, sino que se reúnen para la salvación, para el perdón de sus hermanos. Si no hubo resentimientos en José ni en su padre, tampoco debe de haber en nuestro corazón resentimientos, aunque nos hayan hecho daño. Porque cuando te hacen daño es muy difícil olvidar, ¿verdad? Aunque tu pasado te haya causado dolor, este debe ser un motivo de esperanza. Hay que analizar la palabra de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestra vida son para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Lo que sucedió en tu pasado no lo puedes comparar en tu presente. Las personas en infinidad de veces no avanzan en la vida, no avanzan con los proyectos. ¿Por qué? Porque no pueden borrar lo que ya ha pasado. No olvidan lo que ya ha pasado, no perdonan. Comparan el pasado con el presente. Voy a hacer un pequeño análisis, simple. No sé si a usted le sucede lo mismo. Por ejemplo, a ti te sirven un plato de comida que puede ser la tuya, la favorita, ¿vale? Tu plato favorito, el plato que te gusta. Te comes ese plato, que está delicioso, y quieres otro, y quieres que le sirvan más. Pero resulta que ya el siguiente plato, con esos mismos alimentos, ya no te sabe igual. ¿Entiendes lo que te digo? Lo que sucedió en tu pasado no lo puedes comparar en tu presente. Es muy difícil que ese segundo plato te sepa igual que el primero, aunque estén los mismos alimentos. No vivas en el pasado, avivando, dejando que el tormento, el dolor, el sufrimiento te toque. Te pregunto,
¿Acaso no es suficiente el Señor Jesús? Él ha pasado por nuestro pasado y nuestro futuro. Hemos conocido a Jesús para gozar de las bendiciones, sanidades, milagros, derramamiento de su Espíritu Santo. Jesús no te condena por lo que sucedió en nuestro pasado. Él nos recibe porque nos ama. ¿Tú te imaginas que Jesús mirara tu pasado? La palabra de Dios dice que nos pongamos a cuentas con Dios. Y Él, como es infinito en misericordia, nos va a perdonar. Y dice la palabra que no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros sí. Nosotros sí nos acordamos de lo que hemos hecho en el pasado. Y lo traemos a memoria. Nosotros sí que recordamos cuando una persona nos hace mal. Y les decimos, te perdono. Pero cuando viene otra vez ese momento de tensión con esa misma persona, le echas en cara lo que te hizo en el pasado. Jesús no nos condena por lo que sucedió en nuestro pasado. Él nos recibe porque nos ama. Y si Jesús hace eso, nosotros también lo tenemos que hacer. Olvidar el pasado. Jesús es un especialista, lo creas o no, en sanar el pasado. Romanos capítulo 8, verso 28, te lo acaba de mencionar. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Debo entender que todo es parte de mi crecimiento. El pasado nos debe catapultar para crecer, para avanzar, para ayudar a entender a otros que pasaron lo mismo que tú. Tú puedes ser un testimonio para una persona que a lo mejor está recibiendo maltratos cuando tú la has recibido en el pasado. Y tú puedes ayudar a esa persona. Y esa persona puede avanzar y no se queda estancada en el pasado. Hay personas que tienen problemas de drogas, de alcohol. Y les cuesta dejar todo eso. Quieren, pero les cuesta. Lo van a lograr con la ayuda de Dios, con determinación. Pero aquellas personas que no han pasado por ahí, se les hace difícil entender. Y muchas veces los creyentes no pueden avanzar espiritualmente porque se han quedado en el pasado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado muchas veces en el pasado, recordando los logros que conseguíamos en el pasado, verdad? Recordando las cosas que nos iban bien. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús pagó en la cruz por nuestro pasado. Y es entendible que sintamos dolor. Yo entiendo que a lo mejor tú estás frustrado y no lo comprendes. Entiendo que sientas rechazo por todo lo que te dicen, por todo lo que te han hecho en el pasado. Entiendo que estés enojado contigo mismo y con el mundo. Entiendo que tu manera de pensar sea negativa. Pero entienda una cosa, que en Jesús usted y yo somos nuevas criaturas. Jesús es un especialista en sanar el pasado. Jesús puede sanarte como sanó a aquel paralítico. Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús responde y les dice, ni él ni sus padres pecaron. Todo esto acontece para que Jesús se glorificara. El pasado de cada persona, en este caso el creyente, debe ser un motivo positivo. Y tú dirás, wow, qué contradicción, si mi pasado ha sido horrible, ha sido todo lo contrario, negativo. La angustia de recordar de una manera negativa hace que espiritualmente las personas no avancen. Debemos entender que desde el momento que cada uno de nosotros aceptó a Jesús, es una nueva criatura. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 17. El presente es mejor que el pasado. Sí, el presente es mejor que el pasado. En el presente está Jesús.
En el pasado a lo mejor no lo conocíamos. Cuando aceptamos a Jesús, recuerda que tienes la victoria. Somos victoriosos. Recordamos también las palabras de Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 en adelante. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vivamos el presente, pensando en nuestro futuro con Jesús. Vivamos para Jesucristo, porque grande va a ser nuestra recompensa. El problema es si vives estancado en el pasado. Leí hace poco una frase que me llamó la atención. ¿Cómo estar seguro de que tu pasado no define quién eres? Tu pasado no define quién eres. Eclesiastés capítulo 3, verso 6 nos dice que hay un momento para tirar. En la cultura moderna tiramos las cosas en nuestros hogares para tener más espacio o más libertad para perseguir objetivos. Desechamos las cosas que están más allá de su utilidad. Pero ¿por qué no tiramos las cosas de nuestro pasado que están siendo un obstáculo? Para muchos es difícil permitir que el pasado permanezca en el pasado. Los recuerdos dolorosos o las malas decisiones se agitan en nuestros cerebros. Es más fácil recordar tiempos pasados malos que tiempos pasados buenos. ¿Os pasa? A mí me ha pasado. Es más fácil que yo traiga a memoria lo mal que me ha ido en el pasado que muchas veces recordar las bendiciones de Dios en mi vida. Lo peor de todo es que las personas permiten que el pasado las defina. Se puede lograr algún cambio con las ideas del mundo sobre la alteración de los pensamientos negativos, pero cuanto mejor conocemos a Cristo y cuanto mejor conocemos la palabra de Dios, eso se tiene que terminar. En su verdad, Dios te está dando una nueva identidad. Dios permite la transformación en tu vida. Podemos vivir sin permitir que nuestro pasado ya no nos defina. Como cristiano, tu pasado no te define. En Cristo eres una nueva creación. Te conviertes en tu verdadera identidad en Él, en Jesús. Amado, perdonado, ya no estás en condenación. Permitir que la culpa sobre el pasado te defina, conduce a una mutilación espiritual. Y hay que entender que la diferencia entre la culpabilidad y la convicción es grande. La culpa por los pecados pasados o presentes te pesa, te inhabilita, te lleva a la vergüenza. Pero la convicción del Espíritu de Dios te alienta porque te conduce al arrepentimiento, te conduce a la libertad. Dios no recuerda tu pecado. ¿Por qué permitirías entonces que tu pasado te dijera quién eres? Jesús nos dijo que cuando conoces, cuando sabes la verdad, eres libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tus circunstancias pasadas no pueden cambiarse, pero tú puedes cambiar. A los que os gusta el baloncesto, el famoso entrenador de UCLA, John Wooden, solía decir a sus jugadores: no vivan en el pasado. No puedes hacer nada sobre el pasado. Nunca cambiará si es ayer o el año pasado. El futuro aún está por determinarse y puede verse influido por lo que hagas hoy. Hoy es el único día que realmente importa. Tu pasado no puede ser cambiado, pero tú puedes cambiar. Incluso las consecuencias de las elecciones pasadas pueden usarse para la gloria de Dios cuando le pides que transforme tu mente y tu corazón. De hecho, tu pasado podría ser la misma herramienta que Dios está usando para ayudarte a alentar a los demás a no caminar su dolorosa jornada, su día a día. Jesús le dijo al hombre poseído por el demonio, Lucas capítulo 8, versículo del 26 en adelante:
le dijo a la gente lo que Dios había hecho por él. Dios quiere usar la historia de tu pasado doloroso, en este caso de este hombre poseído, para bendición a los demás, para testimonio, incluso para la gloria de Dios. Como hemos leído, ese ciego de nacimiento no es que pecara él o sus padres, es para que la gloria de Dios sea sobre su vida. Es para que todos puedan ver lo que ha sucedido. Tu pasado de vergüenza es perdonado en Cristo. Hay cristianos que todavía están luchando por los pecados pasados. Adulterio, aquellos que están desconsolados por un aborto pasado. Hay personas que se sienten avergonzadas por esa falta de amor. Todos tenemos pasados pecaminosos, pero ninguno está fuera del alcance de la misericordia de Dios. En la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, habla de un pasado vergonzoso. Y así eran algunos de ustedes, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados. Así eran algunos de ustedes, es decir, que hubo un cambio, y ese cambio lo produjo Dios. El perdón de Dios lo cambia todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Piensa en Pedro, que le falló al Señor justo antes de la tortura, antes de su muerte. Sin duda se sentía indigno de estar incluso en la presencia de Jesús, pero fue perdonado por Cristo. Pedro se convirtió en un líder en la iglesia. Pedro alimentó a las ovejas del Señor. Tu pasado de vergüenza puede ser cambiado por Cristo. Tu pasado te moldea, pero no debes morar allí. Hay una frase muy popular que dice: no puedes comenzar el próximo capítulo de tu vida si sigues releyendo el último. El Señor no quiere que juegues un papel de víctima o culpes a otros. Él no quiere que te estanques en fracasos pasados o que quedes esclavizado por la amargura y el arrepentimiento. Él quiere que avances y que tomes decisiones sabias y bíblicas. Todo comienza con una mente renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque tus pensamientos dirigen tus elecciones. Todo empieza en la mente, y de la mente se pasa al corazón, y del corazón se lleva a la acción. No mores en tu pasado. Ni siquiera debes residir en logros pasados. El Señor le recordó a Israel que Él era el único, que era misericordioso, que era salvador. Y Dios quería que su pueblo siguiera adelante. Él les dijo: olvida las cosas anteriores, no te detengas en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo, algo surge, ¿no lo ves? ¿No lo percibes? Isaías capítulo 43, verso 18 y 19. Tu pasado solo tiene el poder que le das. Si el pasado se apodera de ti, ay amigo, mal vamos, ¿eh? Hay un proverbio árabe que dice: escribe cosas malas que te hacen en la arena, pero escribe cosas buenas que te suceden en un trozo de mármol o de piedra. Y la mayoría de nosotros hacemos lo contrario. Grabamos cosas malas que nos pasan en mármol, y estos recuerdos siguen con nosotros. ¿Por qué en la arena? Porque en la arena llega el agua y se lleva eso que habías escrito. Tenemos que liberarnos del dolor, del miedo, de todo el pasado. Tu pasado ya no puede hacerte daño, a menos que permitas que gobierne tus pensamientos, tus emociones. Determine qué pensamientos presentes son productos de tu pasado. Y luego toma una decisión de dejar de lado las circunstancias pasadas, porque el pasado nos controla. Avanza para convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Tu pasado no es una cuestión de
de las opiniones de los demás sobre ti. Las personas pueden tratar de categorizarte en función de tu pasado y a veces cooperas en sus opiniones porque aún te sientes reactivo a tu pasado. Si vives en la derrota o en la vergüenza, la gente te verá como una persona derrotada o débil, pero tú puedes cambiar. Las opiniones que otros tienen de ti no son tan importantes como la opinión del Señor. En Cristo creamos un nuevo destino y las opiniones de los demás pueden cambiar a medida que nos ven crecer y vivir en Él. Las consecuencias de los errores pasados no pueden evitarse, pero crecer en Cristo y ser fiel a Él y la palabra de Dios, ese es el patrón que hay que seguir. Deja que tus acciones sean ahora afirmación de tu testimonio. Defínete por las creencias, por las conductas actuales, por la fe, por la obediencia. Recuerdo a nuestro queridísimo Juan Antonio Sánchez. Él ha escrito varios libros de perlas de sabiduría en traje de faena y ya está en la presencia del Señor. Y recuerdo que muchas veces decía: no tengas miedo de hablar con el Señor. Si Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro, recuérdale a dónde va, recuérdale que está vencido por Jesús. Si otros te recuerdan tu pasado, cuéntale sobre tu Salvador que te cambió. Dios quiere que desarrollemos nuevos patrones basados en la verdad. Reprograma tu mente. Transformación de la mente, anakainos. Determina tomar decisiones sabias confiando y sometiéndote al Señor y a su palabra, y no apoyándote en una comprensión del pasado que es defectuosa. Fija tus ojos en nuevas verdades espirituales. Tu pasado es parte de tu crecimiento hacia la madurez. Por supuesto, no olvides las lecciones de tu pasado, pero no quieras repetir esos errores. En lugar, usa los recuerdos de tu pasado como motivadores para el cambio. Tus dificultades y fracasos, no solo tus bendiciones y éxitos, te han ayudado a convertirte en la persona que eres hoy. Aprende de tus experiencias. Cuando perdonas a quienes te han lastimado o herido en el pasado, incluso si nunca te han pedido disculpas, puedes vivir en libertad en lugar de esclavizar tu pasado. Porque hay personas que dicen: oye, es que no se ha disculpado conmigo. Llevo años esperando una disculpa y no llega. Ejemplo, padres e hijos. ¿Cuántos padres o hijos siguen enfadados con su padre o con su hijo porque hubo un malentendido o hubo un roce y no han solucionado ese problema? Y han pasado los años y siguen con esa herida. Y esa herida no se ha cerrado, no ha cicatrizado, sigue abierta. Tu pasado puede pedir perdón. Tu pasado puede pedirte que perdones a otros antes de que puedas seguir adelante. Y cuando perdonas, es un testimonio de Dios trabajando a través de ti. Perdona a los demás como Cristo te perdonó. Y cuando perdonas a quien están lastimado o herido, incluso si nunca te piden disculpas, puedes vivir en libertad. Puedes deshacerte de la amargura, de la ira. Puedes ser más amable, más compasivo. Por último, Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos alienta a deshacernos de todo lo que nos dificulta, incluidos los comportamientos arraigados en nuestro pasado, los pecados enredados en el corazón. Nos invita a correr con perseverancia la carrera. Recuerda que tu pasado no te define cuando estás en Cristo. Esto es importante traerlo siempre a memoria. Esto sí que lo puedes recordar. Tu pasado no te define cuando estás en Cristo. Permitir que tu pasado te defina solo conduce a la desdicha. Pero al descansar en la verdad de la palabra de Dios, puedes permitir que el Espíritu Santo te use de una manera poderosa.
En Cristo Jesús somos nueva criatura. Olvida el pasado, olvida lo que queda atrás, extiéndete al futuro. El consejo, es el mensaje que yo puedo compartirte en este día. No vivas estancado, aferrado al pasado. Avanza, avanza porque el Señor tiene planes para ti.